Educomunicando ICA, generando desarrollo. Enrique, bienvenido a nuestro programa Educomunicando ICA. Hoy te tenemos aquí como invitado para conversar un poco sobre causas del paro agrario, ¿no? ¿Cómo así decidieron hacerlo? ¿No? ¿Y quiénes fueron las personas involucradas en la elaboración de este informe? Hola Juliana, gracias por la invitación. El informe al cual tú haces referencia es una aproximación a las situaciones que fueron denunciadas por los trabajadores y las trabajadoras que participaron de la mesa de diálogo que se llevó a cabo en las primeras semanas de diciembre del año pasado, a raíz del conflicto laboral que se dio en la región Ica y que después se extendió a otras regiones donde hay actividad agroexportadora. Este informe fue elaborado luego de que la Cámara de Comercio, Turismo e Industria de Ica coordinara con la Comisión de Derechos Humanos de Ica, con CODEICA, tener una, digamos, lectura de cuáles eran los problemas que estaban reportando los trabajadores en estas mesas de diálogo y que estarían a la base del conflicto social que vivimos en las últimas semanas del año pasado. Ahora, este acuerdo entre CODEICA y la Cámara de Comercio tiene en la base un proceso de más larga data que viene del año 2019 y que apunta a la constitución de un espacio multiactor en la región Ica, donde participan no solo representantes del sector empleador, de la sociedad civil, sino también autoridades de los sectores que tienen competencias en el ejercicio de los derechos humanos en la actividad económica en Ica. Y, digamos, el objetivo de este espacio multiactor es la formulación e implementación de un plan regional de acción en empresas y derechos humanos para la región Ica que contribuya a mejorar las prácticas empresariales y sobre todo a alinearlas a los estándares en materia de derechos humanos y de debida diligencia empresarial para que la actividad empresarial contribuya en un mayor grado, en una mayor medida, al desarrollo social y económico de la región. Enrique, yo estuve ese día que presentaron el informe en la sala que ustedes lo presentaron con la Cámara de Comercio y hubieron datos interesantes que anoté justamente para elaborarte la entrevista, ¿no? Por ejemplo, el tema de las personas entrevistadas, que ustedes comentaron que eran 32 personas, recuerdo. Entonces, teniendo en cuenta que la población que trabaja en el sector agroindustrial realmente pasa las 100.000 personas, ¿no pudieron haber sido más los entrevistados? Mira, lo que tú señalas es cierto, por eso yo hablo de una aproximación, no de un estudio propiamente dicho. El proceso del cual te he comentado, de acercamiento de la Cámara de Comercio y de otros actores de la sociedad iqueña, que apunta a la formulación de un plan regional de acción en empresas de derechos humanos, tenía como uno de sus primeros objetivos la elaboración de un diagnóstico y un estudio de línea de base de mayor amplitud y alcance que nos permitiese tener, digamos, una idea más certera y precisa de cuáles son las condiciones laborales actuales en el sector, para a partir de ello identificar y precisar y definir los objetivos del plan regional, las metas que se propondían los actores para darle consistencia a este plan y poderlo evaluar su efectividad en el tiempo, partiendo de esta línea de base. Cuando nos disponíamos a comenzar la elaboración de este diagnóstico y línea de base, se desató el conflicto laboral en Ica. Entonces, eso dificultó que pudiésemos llevar a cabo la investigación en ese escenario convulso, y luego de solucionarse el conflicto, se quedó con la Cámara de Comercio y con CODEICA que sería oportuno comenzar indagando por cuáles eran esos problemas que fueron reportados en las mesas de diálogo por los trabajadores. Y para ello se entrevistó
a los 32 trabajadores y trabajadoras que participaron en la mesa de diálogo. Pudieron ser más, pudieron ser menos, pero nos pareció importante comenzar con ese grupo. Y eso nos ha permitido tener la información que tú pudiste escuchar en la presentación que hicimos con los agremiados y agremiadas de la Cámara de Comercio, y que nos dan algunas pistas para establecer con mayor precisión también los indicadores y los temas que vamos a abordar en el estudio, en el estudio de línea de base y en la elaboración del diagnóstico que está pendiente y que esperamos poder realizar este año, ¿no? Viendo justamente los criterios que ustedes han considerado, ¿no? Por ejemplo, vi el tema de las características sociodemográficas y justamente hace poco le hicimos una entrevista al intendente de Sunafil, ¿no? Y comentó que ellos habían notado que en sí, y es la realidad también, la gente que trabaja en agricultura es gente migrante, ¿no? Entonces, quizás una de las preguntas que creo debieron incluir para saber también, ¿no? Era si provenían de Ica, vivían en Ica, o venían de otros lugares, ¿no? En el tema sociodemográfico, y quizás también el tema del nivel de educación, que podría haber sido también un interesante criterio para que ustedes consideraran. Pero dentro de lo que ustedes han considerado, también hemos visto que son de distintos distritos, ¿no? Porque están ahí varios distritos involucrados, que han entrevistado mujeres y hombres, ¿no? Lo que nos pareció interesante de este informe es ver que, por ejemplo, hay demandas que ellos hacen a las empresas donde trabajan, ¿no? Lo que quería preguntarte es, estas demandas que ellos consideran, ¿ustedes las plantearon? O sea, el tema, por ejemplo, de COVID, seguridad, información, ¿no? De derechos laborales, todo esto. ¿Ustedes plantearon los criterios o fue saliendo como resultado, fue pregunta abierta y salió como resultado de esos criterios? Sí, bueno, la metodología que utilizamos para elaborar este informe fueron las entrevistas semiestructuradas, es decir, se les pregunta a los participantes de esta mesa de diálogo, a los cuales, hay que decirlo, se les ubicó en sus respectivos domicilios o en zonas aledañas, al término de su jornada laboral, en un contexto, este informe fue elaborado en el mes de febrero de este año, en el que experimentamos a nivel nacional el inicio de la segunda ola. Entonces, fue un proceso de investigación bastante complicado, digamos, de realizar. Tomó un par de semanas, a pesar de que era un número reducido, y que contábamos con varios investigadores de campo. Entonces, ciertamente, los tiempos disponibles por los trabajadores y trabajadoras entrevistados eran reducidos, porque, como tú sabes, Juliana, por un lado estaba el límite del toque de queda, que era a las 7 de la noche por esos días, y luego los trabajadores del campo se tienen que acostar muy temprano, porque comienzan sus labores a las 3, 4 de la mañana. Entonces, la guía de entrevista era una guía que apuntaba específicamente a identificar cuáles fueron los problemas que ellos denunciaron en las mesas de diálogo, y se les preguntó algunos datos muy básicos, ¿no? Yo creo que el tema del nivel educativo y otras variables van a poder ser abordadas con mayor profundidad cuando elaboremos el diagnóstico y la línea de base. Ahora, con relación a si son trabajadores migrantes, efectivamente hubieron algunos que no vivían en Ica, por eso no se pudo completar la lista completa de trabajadores y trabajadoras, porque no estaban en esos momentos en Ica, digamos, hacer la entrevista por vía telefónica tampoco fue posible, ¿no? Un dato que nos preocupó de ahí dentro de las condiciones que ustedes habían señalado era el tema del trabajo infantil, que nos pareció sumamente grave, ¿no? Sí, lo que quería consultar es, ¿este dato lo han corroborado? Bueno, ese dato que tú señalas en realidad es el testimonio de dos trabajadores, ¿no? Y no nos toca a nosotros como equipo corroborarlo, ¿no? Porque no estamos en condiciones de poderlo hacer. El encargo era identificar cuáles fueron los problemas reportados por los trabajadores y trabajadoras, independientemente de que estos fuesen ciertos por el solo hecho de mencionarlos. Nosotros queremos creer que los trabajadores y las trabajadoras actuaron de buena fe y nos dieron información que es veraz. Pero, digamos, para determinar si efectivamente hay empleo infantil en el sector, hace falta más que una aproximación como la que hemos hecho nosotros, ¿no?
acotada en el tiempo, limitada en sus condiciones del trabajo en campo, y con un objetivo que no era verificar la veracidad de todas las afirmaciones, sino, digamos, registrarlas, sistematizarlas, para tener este primer insumo. Pero en las coordinaciones que estamos teniendo con la Cámara, queremos llegar a un acuerdo que nos dé ciertas facilidades para poder contactar a los trabajadores y trabajadoras y poder recoger la información en un mayor número de encuestas y de entrevistas que nos permita tener una idea más concreta de lo que está pasando en ese sector. Entonces, como dice, sería una alerta, ¿no? Una alerta que ya las entidades correspondientes deberían realmente verificar y sancionar en todo caso se esté dando esto. Otras condiciones que nos sorprendieron encontrar dentro de lo que consideran los trabajadores como demandas para las empresas fue el tema del agua potable y el tema de por ejemplo, que contaran con ambulancias, ¿no? Que fue otro de los criterios. Ciertamente las obras de agua potable y saneamiento corresponden a la autoridad pública, ¿no? Pero los trabajadores en las entrevistas nos refirieron a que no tenían acceso a un bidón de agua potable. En Que su muchas trabajo. veces llevaban su botellita de agua que a la mitad de la jornada se le acababa y tenían que tomar el agua a regadío, que no era necesariamente potable, ¿no? Entonces, tener una cañería o bidones de agua distribuidos a lo largo de los campos de cultivo era un tema que ellos reclamaban. Y lo mismo hacen referencia a las instalaciones médicas dentro de las empresas, ¿no? Al ser una actividad que supone cierto riesgo ocupacional, ellos denunciaban o se quejaban de que en casos de accidente de trabajo, el trabajador no se le podía llevar con la rapidez que se requería a una posta de salud, o el botiquín no estaba con todos los medicamentos que se requerían, los insumos para atender un accidente de trabajo, o no siempre se contaba con un médico en la empresa, o un técnico de salud que pudiese pues, atender a un trabajador que, por ejemplo, no solo se accidentara, sino se intoxicara o reportara alguna molestia vinculada con su cuerpo, con su salud. Ahora bien, esto es falla, porque yo he visto, por ejemplo, las empresas que han puesto en el listado, y son grandes empresas, ¿no? Pero cuando le pregunto yo a Sunafil sobre las condiciones cuando ellos van a hacer la inspección, ¿no? Ellos señalan que las grandes empresas cumplen con todos los estándares y que sí hay empresas informales que fallan, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando les pregunto los nombres también, como para hacer incidencia en eso, no los dan. No los dan, porque que es en un ente que ve todo esto, ¿no? Ustedes, por ejemplo, no podrían quizás dentro de ese informe detallar, porque ellos han mencionado empresas, pero no han señalado cuáles de esas incumplen con esas condiciones, que sí deberían recordarlo, me imagino, a los trabajadores. Bueno, las empresas que están en el informe son empresas que han sido mencionadas por los trabajadores y las trabajadoras entrevistadas como los empleos donde tuvieron y reportaron los problemas. O sea, digamos, son empresas donde existen esos problemas. Ahora, acá hay que hacer una precisión, digamos, que tiene que ver ya con la complejidad del sistema de relaciones de trabajo y con la propia complejidad de la organización empresarial. Es muy probable que el grueso, la totalidad de las medianas y grandes empresas cuenten con políticas de responsabilidad social o que cumplan con los estándares que exigen sus compradores en el exterior. Eso yo creo que, digamos, ha habido un avance importante en los últimos años porque son empresas pues, que están expuestas a procesos de auditoría, de certificación que tienen que cumplir, sin los cuales no podrían exportar. El problema, a mi entender, eso hay que corroborarlo en un estudio más profundo, pero a partir de experiencias previas, es que digamos, ese concepto de cómo organizar el trabajo y el cumplimiento de los estándares de derechos humanos en la actividad empresarial no siempre es compartido por el conjunto del personal de la empresa que tiene a su cargo los diversos procesos organizativos, tanto de la producción como del trabajo. Entonces son mandos intermedios que no han sido capacitados o que no han sido sensibilizados o inducidos en el cumplimiento de estos estándares y no los tienen como una prioridad.
y han naturalizado ciertas prácticas que, digamos, se repiten desde épocas pasadas y que no se ajustan a los requerimientos de los mercados con relación a los estándares sociales y ambientales, y se dan este tipo de incumplimientos. Pero eso podría ser fácilmente subsanable si es que hay un mayor énfasis por parte de las gerencias para capacitar a todo el personal que tiene responsabilidad sobre los procesos operativos, los procesos de recursos humanos, la relación con los sindicatos, el impacto ambiental, etcétera, etcétera, y se les exige a estos mandos intermedios que cumplan con todos estos protocolos y mecanismos que están, digamos, que han sido aprobados para garantizar el cumplimiento de estos estándares. Yo creo que ahí se resolvería buena parte de los problemas reportados por los trabajadores. Ahora, el tema de la SUNAFIL, bueno, digamos, sabemos cuáles son las condiciones en las que opera la autoridad inspectiva, carentes de recursos presupuestales, con personal insuficiente. Entonces, la apreciación de que pueda tener la SUNAFIL con relación a lo que pasa en el conjunto del sector, a mí en lo personal, genera, digamos, ciertas dudas, ¿no? Yo creo que hay algunos puntos ciegos que ellos nos están viendo. Quizás no es la realidad de todos, podría ser. Y también, bueno, es ese paro horario que perjudicó a todos, ¿no? Pero fue como que también para mirar dentro, creo que obligó a las empresas a mirarse hacia adentro, ¿no? Y reflexionar también sobre los procesos que venían haciendo. Ahora bien, has mencionado algo importante también que dentro de este informe señalan, y es el tema de que los trabajadores sienten que el que no tengan contratos indefinidos, ¿no? Que sean contratos por poco tiempo, ellos tampoco les permita sindicalizarse. ¿No? Ahora, ¿eso realmente es un impedimento para que ellos se sindicalicen? Porque tengo entendido que uno puede sindicalizarse libremente de 50 trabajadores de un sector sin necesidad de pertenecer a una empresa, ¿no? ¿Ellos por qué lo ven así? ¿Puedes ahí un poquito informarnos? Sí, mira, lo que pasa en el sector de la agricultura con los contratos temporales se repite también en otros sectores. Esto que tú señalas de que se trabaja por campañas es cierto, pero también es cierto que la agricultura, sobre todo la costeña peruana, eh, tiene una particularidad geográfica que les permite producir todo el año. Eh, Creo yo que, digamos, habría que revisar la regulación vinculada a la contratación temporal, porque es un hecho en el país que hay un uso a veces inadecuado de los contratos temporales que no se ajustan a la práctica efectiva realizada por los trabajadores. Cuando un trabajador no tiene estabilidad laboral, es decir, cuando al cabo de 3 meses que se acaba tu contrato de trabajo no te lo renueva, que técnicamente no es un despido, aunque en la práctica sí lo es, va a pensar 2, 3 o hasta 4 veces si le conviene sindicalizarse, sobre todo en un contexto como el peruano, donde el sistema de relaciones laborales no se caracteriza precisamente por el diálogo social, el respeto y la confianza mutua entre los actores, que es un gran déficit que hay que trabajar, y hay que pensar cómo se hace eso desde, digamos, el Estado y también desde los propios actores. Así que hay mucha desconfianza entre ambos sectores, y los contratos temporales impiden que el trabajador se sienta con la confianza que se requiere para sindicalizarse sin temer el riesgo de perder su empleo, ¿no? En todo caso, ya sí sería el temor innato en el trabajador por perder el empleo, por no volver a ser contratado, ¿no? El que lo limita a no sindicalizarse, pero quizás habría que saludar también que NICA se ha formado ya un primer sindicato, ¿no? De trabajadores del sector de agroexportación. Entonces eso es saludable y tengo entendido que se están formando otros sindicatos también, ¿no? Este informe entonces podría ser mejorado, es un informe preliminar, es flexible de incorporar otros criterios, por ejemplo, para un mejor análisis y para que realmente al final aquí quienes tienen que tomar las decisiones, que en este caso creo que ustedes se lo presentan a las empresas, tomen las decisiones correctas para mejorar justamente este clima laboral, ¿no? Sí, por supuesto. Como te comentaba Juliana, este informe hay que leerlo en un proceso más amplio, que es este espacio multiactor que se está constituido y que se está consolidando en ICA,
apunta a la formulación de un plan regional, es decir, ponerse de acuerdo todos los actores en cuáles deberían ser los objetivos, las metas y las estrategias para llevar al empresariado de Ica, no solo de la exportación, también del sector textil confecciones, del sector turismo, del sector servicios, hacia prácticas que garanticen el ejercicio de los derechos humanos, que es un valor fundamental en todas las sociedades, en la actividad empresarial de Ica, para que sean expuestas como buenas prácticas que sirvan de modelo para otras empresas, porque en el mundo actual las empresas lo que tienen que hacer es mejorar su performance laboral y social para ser más competitivas. Esa es la ecuación que está detrás de este esfuerzo que saludamos. Están llevando a cabo los actores privados y de sociedad civil y públicos de Ica para lograr concretar este plan regional, implementarlo y que sirva como una herramienta de desarrollo económico y social en Ica donde todos ganen. No haya un, digamos, beneficio que sea desigual, sino que, digamos, realmente alcance a todos. Contraloría Perú ha determinado que Ica sea el primer departamento en el que se haga megaoperativo control por el tema que se han detectado 435 millones de soles perdidos por temas de insuficiencia y actividad ligadas a la corrupción en los gobiernos locales y en el gobierno regional de Ica, ¿no? Son 435 millones detectados solo en el 2020, en plena pandemia. Bueno, eso es gravísimo, Juliana, y yo saludo que Contraloría esté haciendo su trabajo, que es lo que le toca hacer, ¿no? Yo creo que hay que revisar los mecanismos de control para que no sean ex post, sino que sea con lo que se llama el control concurrente, si no mal recuerdo, que se vaya fiscalizando mientras se va implementando las obras, para que no vuelva a suceder, desfalcan al Estado y le quitan recursos para la mejora de los servicios básicos. Probablemente con toda la plata que se ha ido como consecuencia de la corrupción se hubiera podido contar con un sistema de salud acorde a las circunstancias que nos han tocado vivir. Y eso es lamentable. Yo confío en que esto comience a cambiar y que sea en el corto plazo, ¿no? Que todo el esfuerzo que está detrás del proceso de expansión y crecimiento económico se tradujera en una mejora en la institucionalidad y el funcionamiento del Estado. Fue una tarea, un objetivo postergado. Las consecuencias las estamos viviendo ahora. Claro, Enrique, pero ahí como un poquito también para cerrar, necesitamos un Estado que impulse todo eso, pero necesitamos también ciudadanos empoderados, ¿no? Ciudadanos empoderados que participen de las instancias también en las que el Estado facilita para tener voz y voto, ¿no? En los gobiernos locales, partiendo por ahí. Y esto no se está dando, y quizás trabajar más fuerte en eso es quizás un tema pendiente para muchas instituciones como ustedes que ven todo este tema social. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? No, el cambio que requerimos, que en algunos casos son cambios profundos, no van a ser posibles solo con la acción de un gobierno, ¿no? Va a requerir el concierto de una serie de voluntades y esfuerzos. Muchísimas gracias por tu tiempo una vez más y palabras finales si te quieres despedir. Bueno, agradecerte la entrevista, saludar a todos los espectadores de tu programa y sugerirles que se sigan cuidando hasta que este problema sanitario no se resuelva. Y saludo también los esfuerzos que se vienen realizando los distintos sectores productivos, sociales de Ica por avanzar hacia la formulación e implementación de un plan regional de acción en empresas y derechos humanos, que sin duda va a ser una herramienta de política pública que va a contribuir al desarrollo social y económico de la región. Fue una producción de Educomunicando Ica, generando desarrollo. Haznos llegar tus consultas y sugerencias, y si quieres que tratemos sobre una problemática en tu distrito, contáctanos en nuestro fanpage, @educomunicandoica, o al WhatsApp 980 43 45 76.